Hola, esto es Encuentro Celestial y hoy estaremos hablando acerca de un tema de gran interés. Es cómo superar las trampas del enemigo. Así es, quédate hasta el final del video para que puedas entender cuáles son esas armas espirituales que tú y yo como hijos de Dios tenemos para contrarrestar todo lo que el enemigo bombardea nuestra mente. Aunque estamos en un mundo físico y material, no debemos dejar de reconocer que hay también un mundo espiritual que, aunque no vemos, existe. Y en ese mundo espiritual hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas está haciendo todo lo que él pueda para que tú y yo seamos atraídos hacia sus propósitos, que son propósitos de mal, propósitos de pecado y de muerte eterna. Pero las buenas nuevas es que Jesús vino para deshacer las obras del diablo y tenemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él pagó el precio en la cruz y al creer y obedecer y cumplir todos los mandamientos de Dios, sabemos que tú y yo podemos tener ese respaldo y esa autoridad como hijos de Dios para poder resistir al enemigo y que él huya. Recordemos el pasaje de Santiago capítulo 4 versículo 7 que nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Precisamente a través del sometimiento, que es obediencia, Dios nos da autoridad. Recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos que les entregaba poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y que nada los dañaría. Eso está en Lucas capítulo 10, versículo 19. Entonces, tenemos el respaldo de Dios, tenemos la protección de Dios, tenemos la promesa del Espíritu Santo que está con nosotros y que nos da poder. Recordemos el versículo del libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Estamos en un momento de la historia en donde estamos siendo testigos del amor, del poder y de la salvación de Jesucristo, de Dios a través de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Estamos viviendo los últimos tiempos de esta profecía, de llevar el evangelio hasta lugares más alejados del planeta. Y estamos siendo testigos. Para ser testigos eficaces es muy importante entonces que tú y yo vivamos una vida de sometimiento, es decir, de obediencia a Dios, de obediencia haciendo la voluntad del Padre. Y a través de esa autoridad, en unidad con el Espíritu Santo, es que tú y yo podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, lo que nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, sabemos que nuestro adversario, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y los hijos de Dios no estamos exentos de esos ataques. Antes, con mayor razón, él se ensaña en atacar. Pero ¿cómo son esos ataques del enemigo? Generalmente son dardos de fuego que envía a nuestra mente. La mente es el campo de batalla en donde el enemigo quiere tratar de desestabilizarnos, bombardeando pensamientos de incredulidad, de duda, de temor, de ansiedad, también rebeldía, para que nos rebelemos en contra de Dios y de sus principios. También allí manda los malos pensamientos. El estado del alma es fundamental. Por eso nosotros debemos estar alertas, evaluando y pidiéndole al Señor
que a través del Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón para ver si hay camino de perversidad, como decía el salmista. Entonces, vemos que aunque nuestra lucha es espiritual y no carnal, asimismo Dios nos ha dado unas armas espirituales. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 6. Dice el 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Somos parte de un ejército organizado por Dios. Bueno, tú y yo tenemos también unas armas espirituales, y es a través de esas armas espirituales que vamos a mencionar que tú y yo podemos hacer que el enemigo huya de nosotros, resistiendo todos esos ataques que él envía. Y quiero continuar leyendo 2 de Corintios a partir del capítulo 10, versículo 4 al 6, que nos faltó por leer. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vemos entonces que, según se nos menciona aquí, todas las fortalezas son levantadas en nuestra mente. Pereza, desánimo, incredulidad, rebelión, orgullo, vanidad, vanagloria y muchas otras fortalezas. También todo argumento y toda altivez en contra del conocimiento de Dios, de sus principios, son levantados inicialmente en nuestra mente. Las armas espirituales con las que tú y yo contamos como hijos de Dios son, primeramente, vivir una vida de obediencia, de santidad, cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo los mandamientos y lo que está expresado en la palabra de Dios, estar llenos del Espíritu Santo, caminar en santidad, y también involucra que el Espíritu Santo esté continuamente trabajando en nosotros y que nosotros podamos tener una relación íntima, personal con Él. También tenemos la oración, un arma poderosa. La oración tiene varias formas o clases en que podemos desarrollarla. Está la oración personal, la que hacemos tú y yo cerrada la puerta. También está la oración grupal o congregacional. Está la oración de intercesión, en donde clamamos a favor de la iglesia, a favor de las personas que tienen necesidad, a favor de las naciones. Bueno, también tenemos la oración una oración en el Espíritu. Romanos 8:26 nos dice que cómo hemos de orar, pues como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hay una oración que es con entendimiento, es decir, cuando oramos expresando lo que necesitamos, por qué cosas estamos agradecidos, con todo el entendimiento puesto en ese momento de hablar con Dios. También tenemos la oración de guerra espiritual, que más adelante podremos hablar sobre eso. Y continuando con las armas espirituales, contamos también con la adoración y la alabanza, que son poderosas, y el enemigo no resiste que adoremos a Dios, porque eso es lo que él busca. Recordemos cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás y le dijo que le daría todos los reinos de la tierra si postrado le adorares. Pero Jesús respondió con un arma espiritual muy importante, que es la que continúa, y fue diciendo la palabra: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. También tenemos el ayuno. Recordemos que Jesús dijo: esta clase de demonios no sale sino con ayuno. Cuando los discípulos trataron de expulsar un demonio de un joven y vieron que no habían podido, y Jesús, al reprender ese demonio, salió instantáneamente. Y en ese momento Jesús les dice:
les da esta enseñanza a los discípulos de que hay géneros de demonios que no salen solo con la oración, solo con la autoridad en el nombre de Jesús, sino que necesitan de ayuno. El ayuno, recordemos que permite que nuestra carne sea quebrantada también y humillada. Y también como última arma espiritual que tengo para proponerles, para presentarles, está la armadura de Dios. Recordemos que ahí mismo en Efesios, donde estábamos leyendo, a partir del versículo 14 al 18, nos menciona cuáles son esas partes de las cuales consta la armadura de Dios. De la verdad consta de la justicia. Hemos sido justificados por Jesucristo ante el Padre. Tenemos a Jesús en nuestro corazón, que es la verdad, que es el camino al Padre y que es la vida eterna para cada uno de nosotros. También estamos calzados con el apresto del Evangelio de la Paz, que es llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no han conocido de Jesús y del Evangelio de salvación. Tenemos también el escudo de la fe contra los dardos de fuego del enemigo. También estamos protegidos en nuestra mente con el yelmo de la salvación, con la seguridad que somos hechos hijos de Dios a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, creyendo, y no solamente creyendo en Jesús, sino en la obra en la cruz, que Él resucitó al tercer día, está sentado a la diestra y Él regresará ya no en relación con el pecado, sino para juicio de las naciones. Y también que tengamos la seguridad que somos salvos a través de la fe en Jesús por su gracia, no por obras, pero las obras son la consecuencia de nuestra gratitud y de nuestro proceso de santificación en toda esta obra de redención. También tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por último, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, ¿qué tan importante es que tú y yo seamos conscientes que hay un enemigo que está peleando por nuestra alma, que quiere hacernos caer en pecado, que está presto a acusarnos con Dios? Recordemos que Él es el acusador, pero que nosotros como hijos de Dios tenemos unas armas espirituales poderosas en Dios para derribar las fortalezas, para derribar toda mentira del enemigo, todo engaño y todo lo que Él quiera venir a sembrar en nuestra mente. Entonces, estemos siempre muy sensibles a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que cuando hay personas que nos ofenden, cuando hay personas que nos maltratan, o algo no está bien con nosotros, con pensamientos, estamos con tendencia a la tentación, estamos con tendencia a la ira, a los celos, a la envidia, al orgullo, a la vanagloria, a ciertos hábitos. Quizá no hemos podido salir de adicciones. Estemos atentos, vigilantes, y podamos recurrir a Dios y poner en práctica todas estas armas espirituales que Él nos ha dado. Oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pidamos la llenura del Espíritu Santo. Andemos en integridad, en santidad, en obediencia, y así recibiremos poder y autoridad de Dios para reprender al enemigo. También estemos en una actitud de continua adoración y alabanza en nuestra mente, en nuestra casa. Pongamos música de adoración, que todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre de Jesucristo. También cuando sea necesario, cuando sintamos que algo no está marchando bien en nuestra vida con nosotros mismos o de los demás en relación con nosotros,
entremos en ayuno también. Hay diferentes formas de hacer ayuno. De eso podemos hablar más adelante. Y que diariamente leamos la palabra de Dios, porque solo así el Espíritu Santo traerá a nuestra mente esos versículos con los cuales nosotros haremos resistencia al enemigo y él huirá. Recordemos la tentación de Jesús en el desierto. Las 3 veces le contestó, escrito está, con la palabra. El enemigo conoce la palabra de Dios, pero él no resiste cuando nosotros lo confrontamos con la palabra de Dios en el nombre de Jesús y tenemos una vida de santidad delante de Dios, con la cual Él no puede ir a acusarnos. Bueno, y para terminar, permíteme orar por ti. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has mostrado que así como hay un enemigo que nos ataca, también tú nos has dejado a disposición armas espirituales poderosas en Dios para que podamos contrarrestar las obras del enemigo. Y Señor, ayúdanos cada día a andar en obediencia y en integridad delante de ti para poder recibir tu poder y autoridad, y que cuando el enemigo venga a nuestra mente nosotros podamos declarar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si fue de bendición para ti este video, te invito a compartirlo con otras personas, familiares, amigos. Suscríbete al canal y activa también la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los videos que iremos subiendo. Muchas bendiciones para ti.